Bueno, acá seguimos en vivo en Radio 195.1. Ahora tenemos comunicación telefónica con Matías Aliu, que es ingeniero químico. Queremos hablar un poco sobre el síndrome urémico hemolítico. El viernes creo que fue el Día Internacional, ¿sí? Bueno, ha pasado hace pocos días esto. Queríamos hablar y conocer algunos detalles sobre este virus, del que hemos hablado bastante, pero sin embargo a veces nos olvidamos en qué o en dónde se puede encontrar. Pero también hay un detalle aquí, que es el error más común al descongelar alimentos. Mira, es un tema importante. Vamos a dialogar con él. Matías, ¿cómo estás? David López te saluda aquí desde Radio 195.1 América. Gracias por atendernos. Buen día. Buen día. Muchas gracias por... Perdón, ¿nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Bien, ahí te recibimos un poquito mejor. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Matías? Bien, lo primero es... a ver, ¿qué pasa cuando descongelamos alimentos, por ejemplo, y los volvemos a congelar? ¿Hay un riesgo, por ejemplo, en esto? Sí, claro. Lo primero que hay que entender es que cuando uno congela un alimento, como muchos métodos de conservación, uno no está matando a las bacterias que están presentes en el mismo, sino que simplemente las está, digamos, durmiendo, ¿no? O sea, yo las congelo, están dormidas. Cuando yo saco la carne congelada, ¿eso me contamina las manos o al estar dormida no me contamina, por ejemplo? Sí, claro que contamina, porque esas bacterias en el momento que tocan nuestras manos pasan a estar a temperatura ambiente y empiezan a reproducirse. Así que hay que tratarlo con muchísimo cuidado para evitar algo que seguramente hayan escuchado, que se conoce como contaminación cruzada. Claro. Si estoy manipulando una carne cruda, no voy a tocar una ensalada sin antes lavarme las manos primero, ¿verdad? Claro, ¿y qué tocamos? Las canillas, los grifos, algún repasador, algún cubierto también con el que manipulamos, no sé, la bolsa, por ejemplo, que envuelve, todas estas cuestiones. Digo, yo trato de tener el máximo cuidado, pero no todo el mundo repara en esto. No, completamente. Un momento de distracción o simplemente por desconocimiento puede causar, como bien comentabas recién, cosas tan graves como incluso síndrome urémico hemolítico, que es causado por una contaminación con Escherichia coli, que es una bacteria patógena que está presente en especial en las carnes crudas. Lo peor que podemos hacer es, si estamos manipulando carne congelada o carne que vamos a congelar, que es peor todavía, y pasarnos la mano por la boca, por ejemplo. O los ojos, ¿no? Ni hablar, eso es equivalente a comer carne cruda. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, para tenerlo en cuenta, realmente. ¿Qué pasa con la carne que yo descongelo? ¿La puedo volver a congelar y no pasa nada? ¿O hay algún riesgo en esto? Es inmensamente recomendable no volver a congelarla, porque bajo esta línea que conversábamos recién, cuando uno descongela un alimento, las bacterias se despiertan, ¿no? Este sueño en el que nosotros las sometimos en el freezer. Sí, ¿Qué sucede? Se estima que en promedio, en las temperaturas que nosotros consideramos ambiente, las bacterias se duplican cada 20 minutos. Lo que implica que si nosotros descongelamos un alimento y lo dejamos 1 hora en la mesada, por ejemplo, que es una práctica que está mal y que es bastante común para descongelar alimentos, no que uno deja ahí en la mesada a la buena de Dios y que se descongele, en 1 hora voy a tener 8 veces la cantidad de bacterias que tenía inicialmente. Lo que implica que se reproduce muy rápido y que por más que yo vuelva a congelar ese alimento, lo que estoy aumentando es esa carga bacteriana inicial. O sea, la próxima vez que lo descongele, ya tengo 8 veces más bacterias que antes. O sea que la carne que yo saqué el fin de semana, porque le erré, me dijo Telita, sacácalo, y yo le saqué una carne que no era, la guardamos con 3-4 veces más de bacterias. Exactamente, lo ideal sería que uno la cocine si ya la descongeló, y después ahí ya cocinada se puede volver a guardar, porque uno al cocinar la comida está matando las bacterias. Entonces todo eso que se pudo haber reproducido, volvimos a bajar su concentración y el alimento vuelve a ser seguro. No hay, ¿cuál es la manera de matar las bacterias? Solamente cocinándola, ¿no? Y incluso a determinada temperatura, o ya con exponerla a un calor importante, listo. Hay diferentes métodos para eliminar bacterias. El más común es simplemente la cocción. Lo ideal sería siempre que estemos por encima de 80 grados centígrados, bajo la línea de lo que conversábamos del síndrome urémico hemolítico. Lo que se difunde siempre, en especial con las carnes picadas, por ejemplo haciendo una hamburguesa, una albóndiga, es que se logre una temperatura de como mínimo 75 grados centígrados en el centro del alimento.
¿Qué sucede? Uno en su casa, en la cotidiana, no tiene un termómetro para medir eso. Entonces lo que se hace es una inspección visual donde uno dice la carne no tiene que desprender jugos rojos cuando la corto, ¿no? Tiene que hacer esos jugos blancos, que me indica que logré una completa cocción del alimento y que ya es seguro para comerlo. Ajá, bien. Yo te voy a consultar sobre una cuestión que me parece una locura, pero que sin embargo una vez nos pasó que nos comentaron. Y lo vi en una oportunidad, lo vi también. Una persona que obviamente no juega con todos los jugadores, vamos a decirlo así, comía carne cruda. Y te explico cuál era. O sea, la madre preparaba comida y lo condimentaba todo para hacer las típicas hamburguesas, y él en un descuido aprovechaba y se mandaba una cuchara con carne cruda, con ajo y todo lo que eso representa, y a él le gusta comer la carne sellada. Eso significa, lo pongo, se sella el otro lado también, y adentro largando sangre. Digo, ¿esto representa un peligro? Puede ser mortal. Y si es una carne molida, una carne picada, sí, completamente. Ahora, cuando uno de pronto se cocina un churrasco, se cocina un lomo, está esto, ¿no? De lo pido a punto, lo pido cocido. En esos casos no hay un problema en realidad. Si la carne está sellada y digamos, no es una carne molida como en el caso de una hamburguesa, las bacterias siempre están alojadas en la superficie. El problema radica en este tipo de alimentos, como hablamos de las albóndigas y las hamburguesas, porque uno mezcla todo, ¿no? Entonces todas esas bacterias que estaban afuera, que no podían ingresar al alimento, ahora están distribuidas en todo el seno del alimento. Por eso la importancia de cocinarlo bien. O sea, y lo mismo sucede con el pollo y el huevo, por ejemplo, si bien no es una carne el huevo medio crudo, ¿representa un peligro de contaminación o no? En el caso de huevo es más complicado porque con el pasar de los días y el tiempo las bacterias van ingresando hacia la yema. Les cuesta mucho llegar, les lleva varios días, pero a ver, de pronto uno se puede comer un huevo poché, por ejemplo, ¿no? Y la yema no está del todo cocida y no representa esencialmente un riesgo, aunque siempre lo recomendable es cocinarlo bien. Claro, bien. ¿Y el pollo qué pasa? Al pollo, si yo lo sello la pechuga vuelta y vuelta, un bife, ¿ya está o representa un peligro? En ese caso ya estaría, pero yo no me comería una pechuga que no esté bien cocida adentro por una cuestión ya de textura del alimento. El pollo, a diferencia de pronto de la carne vacuna, a mi manera de verlo es incomible si no está bien cocido. Y en el tema del pescado te consulto porque el pescado hay gente que lo ha probado crudo y vos decís, ¿representa un peligro con el tema de las bacterias o no? Sí, a ver, si uno, cuando se puso muy de moda el sushi, ¿no? Entró mucho esa cuestión de decir, es pescado crudo. Hay una cuestión, si bien uno puede eliminar bacterias mediante un método de cocción, hay otros métodos para matar bacterias, como por ejemplo la sensibilización mediante el pH. ¿Qué significa esto? Si yo le agrego ácido, como es por ejemplo en el caso del kepi, que es una comida árabe que se hace con carne molida y trigo burgol, lo que se hace para matar las bacterias en el caso de la carne molida es ir agregándole jugo de limón y agua tibia, ¿no? El jugo, no me digas que lo perdí, por su acidez, sí, pero no necesariamente mediante un proceso térmico. Entonces la cuestión es asegurarnos de matar las bacterias de alguna manera. O sea, se puede matar bacterias, por ejemplo, con limón. ¿Sirve el vinagre, por ejemplo, para matar bacterias? ¿Sirve el bicarbonato? Porque hay gente que utiliza un montón de métodos. Sí, completamente. Un caso muy simple para entender el efecto del vinagre para matar bacterias o para impedir su crecimiento es pensar en las conservas, como un escabeche, por ejemplo. Ah, claro, es verdad. Sí. ¿Y el bicarbonato qué tal? ¿Realmente funciona? No, el bicarbonato hace el efecto opuesto, en realidad eleva el pH. No es lo recomendable para eliminar bacterias. Ah, bien. Bueno, mira cómo vamos aprendiendo de a poquito. Quiero consultarte una de las preguntas que teníamos acá pendientes. ¿Cuál es la manera correcta de guardar una carne, de guardar, digo, por ahí uno compra en cantidad y va fraccionando, pongo hamburguesas, pongo cortes de pollo, congelados? ¿Cuál es la manera correcta? Porque habitualmente hay gente que lo guarda en bolsitas, hay gente que lo separa con algún separador de esos para hamburguesas, por ejemplo, y va separando la comida congelada como para sacarla, mandarla a la plancha y resolver el alimento del mediodía, por ejemplo, o de la noche. ¿Cómo es la manera correcta de guardar un alimento en el freezer? Lo ideal
ideal y en especial si son carnes crudas es hacerlo siempre en recipientes herméticos. Uno tendría que tener una batería de tuppers como lo ideal, con una tapa correcta y que cierren bien, para poder almacenar todo y evitar esto de la contaminación cruzada. Un ejemplo muy, muy cotidiano: uno se va a la pollería, se compra de pronto 2 patamuslos, se lo dan en esa bolsita que a veces hasta incluso gotea o está rota, y así como viene la guarda y la tira en la heladera, ¿no? Eso empieza a chorrear jugos, a chorrear carne, cae hacia la parte de abajo de la heladera, que encima tenemos la costumbre de guardar las verduras en la parte de abajo. Entonces ahí ocurre ese cruce, ¿no? Esa contaminación cruzada, donde yo voy a tener de pronto un tomate, una lechuga que se contaminó con ese jugo del pollo, y a fin de cuentas, cuando después me coma a la noche un patamuslo con ensalada, lo que me va a hacer mal no va a ser el patamuslo con la ensalada, porque la patamuslo la cociné. Claro. Bueno, entonces, igual, es importante eso, ¿no? Lograr esa separación. Claro, tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con los productos de cerdo? Porque no hemos hablado del pollo, hablamos del pescado, hablamos de la carne vacuna, pero no hablamos del cerdo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo en tiempos donde se utilizan muchos embutidos, me dice acá, hablar y conocer un poco el detalle de cuán contaminantes son más de lo mismo, no tanto, digo a nivel peligrosidad. Sí, en el caso de la carne de cerdo cuentan los mismos cuidados que para el pescado, para el pollo, para la carne vacuna, de evitar esta contaminación, de lograr una buena cocción. Esos criterios a nivel bacteriológico, lo único que cambia es cuál es la bacteria que me va a hacer mal, ¿no? En el cerdo se habla mucho de pronto de la triquinosis, en el pollo se habla mucho de la salmonela, en la carne vacuna del síndrome urémico hemolítico, pero a fin de cuentas el tratamiento térmico o los cuidados que tengo que tener son esencialmente los mismos. Muy bien. Ahora, en el caso de los chacinados, de pronto uno piensa en un salamín, ¿no? Hay que simplemente comprar en lugares que tengan todas las habilitaciones pertinentes en cuanto a lo que respecta a SENASA, que es el organismo que se va a asegurar de que la materia prima con la que se elaboró ese embutido esté libre de triquinosis. Bien. Si yo cumplo con eso y compro en un lugar que tenga las habilitaciones correspondientes, no voy a tener ningún problema. Necesito preguntarte por los fiambres. Uno compra fiambres y ya el cuarto o quinto día, dependiendo si es de calidad o de mediana calidad, empiezan como a largar una baba, una grasita rara. Digo, ¿esto significa que el fiambre no se puede comer? ¿Tiene tal vez alguna contaminación? ¿No pasa nada? ¿Cuál es la explicación que vos nos podés dar, digo, teniendo en cuenta que vos conocés un poquito más de esto? Sí, no hay ningún problema con ese líquido. Yo en general lo que hago simplemente lo limpio un poco con una servilleta, digamos, apoyando la servilleta como para... Claro, yo hago lo mismo, pero no sé si está bien. No, está perfecto. Es simplemente un proceso físico que se conoce como sinéresis, donde se separa una fase de agua con una fase de grasa o de aceite, que es completamente natural. Es algo similar a lo que ocurre con el queso crema, que ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Uno cuando ve ese suero arriba del queso crema, ¿quién no lo sacó y siguió comiendo el queso y está perfecto? Claro. Es el mismo efecto. Y el honguito que larga el queso, a veces el queso duro o el queso cremoso, que también se le hace una especie de honguito raro. Yo lo como igual, nunca me hizo nada, pero ¿representa un peligro? Si a un queso cremoso se le presenta la aparición de un hongo, la historia es distinta. Donde aparece el hongo lo puedo corto una buena parte como para asegurarme de haber quitado completamente el hongo y el resto se puede comer, pero es una cuestión de que en los quesos duros tengo menor cantidad de agua, entonces el crecimiento bacteriano es mucho más, digamos, local, ¿no? Donde empieza a crecer el hongo crece solamente ahí. Bien, pero en un queso blando como... Sí. Sí, no, te consulto porque se cortó un poquito. El hongo que crece en los quesos al final, ¿es peligroso? ¿Representa un peligro? ¿O si me lo como no importa? ¿Es cierto que uno lo saca con el cuchillo, tira ese pedazo? Hola, te perdí, Dani, ¿me podrías repetir? Sí, se está cortando un poquito. No, te decía que lo que no se escuchó es, y quiero preguntarte de nuevo, es si el hongo que larga el queso representa un peligro, digo, más allá que uno por ahí lo corta y lo saca de la parte del queso, la porción del queso. No, en esos casos no representa un peligro porque ese tipo de hongos
se conocen como hongos alteradores. Lo que me están mostrando es que el alimento está cambiando en alguna propiedad o que está empezando a sufrir un proceso ya de degradación. Claro. Donde yo simplemente lo quito, en el caso de un queso duro, y no es un problema. Si apareciese en un queso blando, sí es un problema y debería tirarlo por completo, porque donde yo veo el hongo en un lugar tiene la capacidad de moverse para todos lados porque tiene mucha agua. En un queso duro no tiene esa capacidad. Y después hay otros microorganismos en los quesos, incluso en el yogur, en la cerveza, en el vino, que se conocen como funcionales. Claro, que no son malos, digamos. Claro, que en realidad si no estuviesen ahí yo no tendría ni un vino, ni una cerveza, ni un queso, porque son los que lo fabrican. Claro, es una realidad. ¿Y qué pasa con... Bueno, creo que es una pregunta más del tema de los fiambres, pero ¿qué pasa con la morcilla, por ejemplo, que está hecho, es cierto, con sangre y demás, pero hay un proceso? De todos modos, vale la pregunta que nos hacen acá y queremos evacuarla. Sí, en este caso ya tiene un proceso térmico previo y tiene en general el agregado de sustancias conservantes, como pueden ser, por ejemplo, nitratos y nitritos, que también se utilizan en los embutidos. Esto da un cierto grado de protección y por eso hay gente que prefiere comerla cruda o apenas calentada, y hay gente que prefiere que esté más cocida, ¿no?, cuando no la hacen en el asado. Claro. Pero en ambos casos no es un alimento que presenta un riesgo porque ya tuvo su tratamiento térmico previamente, ¿no? Bien, y aprovecho una que nos pasa muy a diario. Uno va a comprar alguna carnicería y el mismo carnicero que agarra la plata con un guante, agarra la carne con el mismo guante y cierra la bolsa con la que agarró la carne con el mismo guante, y vos decís, tenés contaminada la bolsa y el dinero. ¿O no es así? Digo, para aquellos carniceros que por ahí están escuchando y hacen este tipo de manipulación, que es cierto, por ahí es más rápido para atender, pero la verdad lo que te está dando, tanto el dinero como el producto, está contaminado, la bolsa y el dinero. ¿Es una cosa o es simplemente una impresión nuestra? No, es una práctica completamente errónea. De hecho, el dinero en efectivo se considera una de las cosas más sucias en el mundo, ¿no? Compitiendo mano a mano con el control remoto y con la esponja de la cocina, que son cosas que uno en general no lava y que toquetea todo el tiempo. Sí, y otra cosa, y el celular, sí, también, que dicen que tiene muchas bacterias también, porque uno lo agarra con las manos. Y el celular también. Claro. Sí, uno lo usa en la calle, o que no se pone a mirar memes en el baño, digo. Claro. El celular termina siendo una fuente de contaminación importante también. Claro, hay que tenerlo muy en cuenta. Uno toca dinero, toca el celular, va al baño, toca el celular constantemente, está muy contaminado. No estaría mal limpiarlo de vez en cuando, ¿no? Por lo menos un par de veces al día. Ni hablar, pasarle un poquito de alcohol en gel o un trapito con alcohol, alcanza y sobra, simplemente para aunque sea mantener esa carga bacteriana baja. ¿Y lo mismo? En lo que es manipulación de alimentos, por ejemplo, se recomienda que uno ni siquiera se toque la cara. Si yo me toco la frente, me tengo que lavar las manos, porque claro, las manos me las lavo capaz 15 veces por día. Pero claro, ¿cuántas veces por día me lavo la cara? ¿Ayuda un trapo húmedo con lavandina cuando estás manipulando carne? Agarrás el trapo, limpiás y ahí agarrás la guita. A ver, lo ideal realmente para los casos donde uno está atendiendo y está manipulando carne sería lavarse las manos entre cada operación. Digo, si yo agarro y peso 1 kilo de carne picada, cierro la bolsa, preparo la bolsa, te doy la bolsa, ¿no? Y cuando vos me vas a dar el dinero, yo primero me lavo las manos, después te cobro y después, antes de volver a atender, me vuelvo a lavar las manos. Eso está bien. De hecho, no se recomienda la utilización de guantes cuando uno atiende en un comercio, porque el problema es que uno se olvida de lavarse las manos, porque nos da esta falsa sensación de, bueno, mis manos están limpias. Sí, mis manos están limpias porque tengo guantes, pero la carne no está limpia y el dinero no está limpio, entonces en realidad estoy contaminando todo salvo mis manos. Claro. ¿Qué contaminación que hay? Estaba pensando, porque la dinámica a un carnicero, por ejemplo, digo, se la da esto de te vendo a vos, bueno, ahora sigue el otro, ahora sigue el otro y sigue el otro, y vos no parás a lavarte las manos. Entonces ahí realmente hay un tema que deben, por supuesto, resolver los carniceros, porque no en todos los casos, pero hay mucha gente que mira esto y que no compra más. Te vas a un lugar donde cuidan la higiene. En muchas carnicerías uno ve que usan una bolsa de pronto ya sea para la carne o para el dinero. En ese caso, cuando uno
siempre está usando, no digo siempre la misma bolsa, ¿no? Pero uno siempre está usando una barrera. De pronto yo uso una bolsa para cargar la carne y cuando voy a cargar el dinero, claro, saco la bolsa, evitando la contaminación y cobro. Ahí sí tengo un cierto grado de seguridad. Claro, después sí, yendo a la teoría, lo ideal sería obviamente que una persona sirva la carne y que la otra cobre. Pero bueno, también hay una realidad económica que uno no puede tener 20 personas en un local y muchas veces hay una sola, ¿no? Claro, sí, lamentablemente. Bueno, pero está bueno conocer y después tomar los recaudos. Bueno. Sí, completamente. Queremos agradecerte mucho la respuesta que nos has dado, porque la verdad es que para ver que va a ser una más acá. Sí, ¿qué pasa con el tema de la heladera? Me van a... Una pregunta. Lo crudo y lo cocido en heladera, me dicen acá, ¿va todo junto? No. Depende de que digan todos juntos. Si es en el mismo recipiente, definitivamente la respuesta es no. Siempre tiene que estar separados. Ahora, si yo en la heladera tengo guardada comida cruda y comida cocida por separado, no hay ningún problema. Claro. ¿Se contamina el aire? En el caso de los alimentos, no tengo digamos, una circulación bacteriana donde uno dice, no, porque dejé carne cruda en un tupper me va a contaminar otra cosa dentro de la heladera. Ahí no hay un problema. Las bacterias necesitan un medio para poder moverse. No es que, digamos, alegremente van a saltar de un recipiente al otro, eso no sucede, por suerte. Claro, ahí está la pregunta. O sea, por más que el tupper no tuviera tapa, no es que yo abajo tengo una pizza, a no ser que caiga una gota de sangre o algo, no me lo contamina. Exactamente, necesitan un medio para poder transportarse y el aire no les sirve como medio de transporte en este caso. Ah, mira, es muy bueno tenerlo en cuenta. En este caso, también, ¿no? Distinto claro. En otros, como de pronto las enfermedades que se donde uno estornuda y otro se contagia, digo, en ese caso sí. Claro. Pero depende del microorganismo. Sí. Bueno, depende del estornudo y de la nariz también, ¿no? Porque... Muchas veces va con líquido también en ese caso, pero claro, podría ser también. Bueno, queremos agradecer mucho el contacto, Matías Aliu habló con nosotros, ingeniero químico. ¿Qué pasó? No, quería preguntarle, Mati, la pregunta de lo crudo va con lo cocido, iba por lo siguiente. Hay en algunas carnicerías, comercios que tienen, por ejemplo, el queso, la paleta, una morcilla y un trozo de carne o las milanesas. ¿Eso corresponde no al lugar? Por ejemplo, yo compro una morcilla que tengo pegada a un pedazo de vacío. Yo no la como, pero bueno. Y lo ideal sería que no, porque se considera de pronto que la morcilla uno la puede llegar a comer, lo que mal decimos cruda, ¿no? Porque en realidad ya tiene su proceso de cocción. Claro. Lo que hay que entender es que también juega esta contaminación cruzada. Si yo tengo en contacto un alimento crudo con uno cocido, es equivalente a tener en contacto carne cruda con una ensalada. Lo que uno tiene que entender es que hay que pensar si el alimento lo voy a someter a un tratamiento de disminución bacteriana, ya sea una cocción o lo que fuere, o no. Si yo mezclo, imagínense en un asado, ¿no? Uso la misma tabla con la que llevé la carne cruda a poner a la parrilla, cocino todo y después en esa misma tabla que no la ve, apoyo la carne cocida. Claro. Eso se termina contaminando porque por más que ese alimento lo cociné, lo volví a apoyar en algo que estaba sucio y lleno de bacterias. Lo que hay que evitar es ese cruce bacteriano, ¿no? Si se evita eso, no hay ningún problema. Claro, y también destacar cómo uno limpia las manos, porque, a ver, si vos cortaste y tocaste carne cruda, lo más probable es que un poquito de alcohol en gel en tus manos no mate todas las bacterias, ¿o sí? No, de hecho lo ideal siempre e irreemplazable es el agua y detergente, y muy recomendable en la cocina tener una canilla monocomando, ¿no? Evitar el tema de abrir la canilla con la mano sucia y después tener que cerrarla con la mano limpia. Claro. Porque la canilla en general uno tampoco la limpió, ¿no? Entonces también tengo una contaminación cruzada. La canilla monocomando me permite abrirla con el codo, donde de pronto yo no estuve amasando con el codo, entonces no le transfiero esas bacterias. Me lavo tranquilo, cierro la canilla y mis manos son seguras para poder seguir manipulando alimentos. Claro, Matías Aliu ha sido muy, Aliu en este caso, ha sido muy, realmente nos has enseñado mucho. Ha sido de mucha ayuda. Y Estelita ha aprendido mucho, que generalmente no tiene en cuenta todas estas cosas, así que de acá en más creo que lo va a poner en práctica. Así que queremos agradecerte mucho. Por lo menos cocino, no como otros. Hemos aprendido, bueno, se picó acá un poquito. El que hace es el que se equivoca, dicen por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Queremos agradecerte mucho. ¿Cómo te encuentra la gente en redes, Matías?
y están interesados en aprender más sobre lo que tiene que ver con manipulación de alimentos o incluso elaboración de alimentos, yo soy director El del perro Centro le decís Tecnológico de alimento y sale como loco detrás, ¿eh? Sí. Ellos sí comen carne cruda, de hecho, pero no tienen problema porque su sistema inmunológico está preparado para eso. Pero digo, tocas la palabra alimento, es una palabra clave para el perrito. Se expresa Sí, ni enseguida. Sí, me decías, No, ¿cómo? si quieren buscarnos para los cursos, nos encuentran en Instagram como alimentos.utnba de UTN Buenos Aires. Sí. Y dictamos capacitaciones online para todo el país y el mundo, de hecho, en todo lo que tiene que ver con elaboración de alimentos. Tenemos cursos de elaboración de sidra, licores, vinos, café, quesos, chocolates, etcétera. Hay de todo un poco. Ah, mira. Ah, qué bueno, para que en algún momento hablemos de esto y profundicemos un poquito sobre los distintos cursos. Cuando quieran, yo de hecho me especializo en lo que es elaboración de bebidas fermentadas y bebidas destiladas. Doy capacitaciones en elaboración de whisky, de gin, de cerveza, de sidra. Mirá qué bueno. Bueno, vamos a agendar, obviamente, porque es un tema que nos interesa. Yo me especializo en probarlas. Claro, bueno, Perfecto. pero a ver, suele empezar por ahí. claro, hay gente que se ofrece sin ningún problema también, ¿eh? Bueno, no, decía, es un tema importante, así que seguramente volvamos a hablar del tema para que nos cuentes. Perdón, nos decías, cursos sobre sidra, ¿dijiste? Sí, tenemos de elaboración de sidra, de vinos, de whisky, de gin, etcétera, de bebidas destiladas en general, de cerveza, de queso, de chocolate, Ah, pero de todo un poco. es muy bueno. Nos comprometemos que vamos a volver a hablar en algún momento, en algunos días, para esta cuestión, ¿sí? Te mandamos un abrazo Cuando grande. quieran. Agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana.